Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino, Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. ruega por nosotros. Nos sentamos y esperamos que quienes todavía están fuera vayan entrando. Continuamos con los temas de nuestro curso y ahora vamos a fijarnos en otra faceta de la vida del Señor, y es su trato con el pueblo. Sabemos pues que Jesús vino a estar con nosotros. De suyo, Emmanuel, que es otro de los nombres, significa Dios con nosotros. Y en el nosotros no solo entran los 12 apóstoles, que tuvieron una experiencia mucho más profunda del Señor, no solo entran los 72 discípulos a los que eligió y que envió de dos en dos en algún momento para que fueran preparando el terreno en los pueblos y ciudades que iba a visitar después el Señor. En el nosotros están, sobre todo en un sentido por su cantidad, los miembros del pueblo, todos los que no son los apóstoles y los discípulos, y si queremos separar también las autoridades religiosas del pueblo judío, son precisamente el pueblo. Y es a este pueblo al que el Señor dedica, por lo que nos narran los evangelios, más tiempo y más mensajes. Vamos a fijarnos en dos momentos de su relación con el pueblo. El primer momento es el que vamos a ver hoy, que es su predicación, y el próximo día veremos otro momento, así genéricamente, que son los milagros que realiza. Para introducirnos en el trato del Señor con el pueblo, vamos a escuchar el texto evangélico del primer comentario que les voy a hacer después. Vino a Nazaret, donde se había criado, entró, según su costumbre, en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos, y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿acaso no es este el hijo de José? Él les dijo: seguramente me vais a decir el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del monte, sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Como ambientación geográfica,
Para quienes ya han estado, les recuerdo, para quienes no han estado, les abro el apetito. Nazaret es, por su relación con Jesús y con la Sagrada Familia, la ciudad más importante de Galilea, que se encuentra al norte del país, como saben, y que es la zona más bella de Tierra Santa. Y en Nazaret, el centro religioso para nosotros católicos es la Basílica de la Anunciación en Nazaret. Es el corazón espiritual del lugar. A 200 metros de ahí se encuentra lo que era la casa de José. Y todavía dijéramos, en la ciudad antigua hay una habitación, aunque no es habitación, que es el sitio de la sinagoga de entonces. Más o menos, para que se hagan una idea, está más o menos con esta anchura y llega hasta la mitad de las sillas, no más. Pero era la sinagoga de Nazaret a la que el Señor acudía desde que tenía obligación de acudir. Les recuerdo que un judío tenía obligación de acudir después de una ceremonia que se llamaba y se sigue llamando Bar Mitzvah, que significa hijo del precepto. Acudía ahí todos los sábados y, habiendo empezado su vida pública mediante el señalamiento por parte de Juan Bautista en el Jordán, que dijo: este es el Cordero de Dios, y lo señaló, y luego se fue, como recordarán, al monte y al desierto para los 40 días que son precisamente nuestra cuaresma, para orar y ayunar, y donde fue tentado por el demonio. Después de eso volvió a Nazaret, y es prácticamente al inicio de su vida pública. Pero recuerden que la experiencia que pudieron haber tenido los nazaretanos de Jesús no era la experiencia de un profeta y menos la de un Dios. La única experiencia que tenían, y aparece aquí, cuando le escuchan decir al Señor: hoy se cumple esta escritura que acaban ustedes de escuchar. De inmediato todos dicen: bueno, ¿quién es este? ¿No es este el hijo de José? ¿No están entre nosotros sus hermanos? Les recuerdo que hermano no significa nacido del mismo papá y de la misma mamá, significa sencillamente familiar. Y es en este contexto en el que voy a darles las reflexiones siguientes para que entendamos un poquito mejor. Entonces, es un sitio que se puede visitar, está relativamente cerca del mercado, y el mercado está en una zona pues que no era muy grande. Piensen además que en ese periodo las casas no eran sobre llano, levantando adobes o ladrillos, más bien era aprovechar cuevas u oquedades del espacio y habilitarlas para habitaciones humanas. Más o menos es una cosa parecida, aunque no se nota en el presente, esta parte que les estoy diciendo de la sinagoga de Nazaret. Entonces, reflexiones que vamos a ir sacando de la persona del Señor y del pueblo de Nazaret. La primera reflexión, y siempre nos viene bien subrayarlo: el Señor cumplía con fidelidad sus deberes religiosos. Iba todos los sábados a la sinagoga. Saben ustedes que para un judío el sábado es nuestro domingo, y para un musulmán el viernes es nuestro domingo. Quien está mucho tiempo en Tierra Santa pues advierte cómo, si eres musulmán, no vas a clase los viernes. Si eres judío, no vas a clase los sábados.
Y si eres cristiano, no vas a clase los domingos. Son como 3 fines de semana juntos. Para quien está sobre esos credos religiosos, pues advertirá elementos festivos el viernes, elementos festivos el sábado, distintos, y elementos festivos el domingo. Pero el Señor iba todos los sábados, porque venía a darnos un ejemplo, no de quien pisotea lo anterior, haciendo cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. Se me ocurrió una comparación, solo voy a mencionar, como ciertos gobernantes, lo dejamos ahí. ¿Sí? No es borrón y cuenta nueva, es construir sobre lo anterior, respetando lo anterior. Fíjense, el Papa León XIII escribió una encíclica que se llama Eterni Patris, y ahí tiene una frase, apúntenla, porque esto es oro en paño. Dice la frase así: enriquecer y perfeccionar lo antiguo con lo nuevo. Enriquecer y perfeccionar lo antiguo con lo nuevo. Y es lo que hace el Señor respecto a la ley antigua. El Papa León XIII. ¿Sí? El Señor no viene, y lo decía en el texto de hoy, no viene a abolir la ley, sino a darle plenitud. Por tanto, no es borrón ni cuenta nueva, como muchos malos gobiernos en muchas latitudes del mundo y en muchas épocas históricas, sino conoce lo antiguo, respeta lo antiguo, enriquece lo antiguo y lo perfecciona. Eso es una actitud de madurez humana y es una actitud, en definitiva, de una persona culta, que valora todo lo construido en el pasado y añade detalles, elementos, genialidades que puede tener, que enriquecen lo antiguo y que perfeccionan lo antiguo. Y así se muestra el Señor. No como quien dice, conmigo empieza algo nuevo, todo lo antiguo no vale para nada, sino no. Dice, todo lo antiguo vale, pero al segundo mandamiento le añadimos esto, al quinto le añadimos esto, al séptimo le añadimos esto, al cuarto lo interpretamos así. Pero el Señor no destruye las tablas de la ley. Son esas mismas tablas de la ley que recibió Moisés en el Sinaí, las que el Señor le recuerda al joven rico que veíamos la vez pasada. ¿Recuerdan? ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor le dice, pues mira, observa los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Y esas son 4 de las 10 palabras. Por eso no destruye el Señor, complementa. Y el no destruir significa observar las normas religiosas de la época. Fíjense qué grado de humildad el Señor. Someterse como un judío cualquiera a las normas de un sábado. Y las normas fundamentales de un sábado para un judío eran no trabajar, de ahí vienen los días festivos en las otras culturas, no trabajar, acudir a la sinagoga si eres hombre y estás obligado a ello. Las mujeres durante muchos años no estaban obligadas por sus deberes de hogar a ir a la sinagoga, iba el marido. Después ha sido distinto, pero en definitiva era acudir a la sinagoga y dedicarse a la familia en un plan de descanso y en un plan, dijéramos, de convivencia. Y dedicarse a la familia implica no dedicarse a pasear. Si querían caminar, podían caminar lo que se permitía en sábado,
y en sábado más o menos era lo que se permitía de mi casa a la sinagoga y de la sinagoga a mi casa. En Jerusalén, cuando yo estaba por ahí, en ocasiones iba por mi cadera a nadar a una alberca palestina que se encuentra cerca de la puerta de Damasco, para quienes hayan estado por ahí, cerca de Notre Dame, donde yo estaba. Y uno de los días era el sábado. Y cuando yo volvía de nadar, sobre las 7:30 de la mañana, había judíos que iban al templo y otros que volvían del templo, vestidos de una manera un poquito más festiva, y ahí uno se puede hacer idea de cómo era el Señor con los 12 discípulos, porque se veía a algún rabino vestido de un modo especial, seguido de 10, 12 o 20 personas que acudían con él al templo o regresaban con él del templo. Pero en el fondo se trata de un alimento espiritual y de un testimonio y de una necesidad. Y eso queda en el presente, porque cuando nosotros vamos a la iglesia y vamos los domingos, vamos en plan de alimentar nuestra alma, vamos en plan de incrementar nuestra cultura religiosa, vamos en plan de dar testimonio de nuestra fe común y de recibir buen testimonio de tantas personas que acuden también como nosotros. Y es una experiencia de familia espiritual que nos hace mucho bien. Entonces el Señor en este primer pasaje se nos muestra primeramente de esa forma. En segundo lugar, se levanta a leer, dice el texto. Esto también es importante porque en el pasado en la iglesia, pues leía el sacerdote todo. Desde el Concilio Vaticano II, sobre todo, empezó a participar de un modo más activo el pueblo de Dios. Y por eso la primera lectura y el salmo responsorial y la segunda lectura y el aleluya, cuando es el caso, pues lo leen normalmente seglares que están acudiendo a esa forma, a esa misa, a esa celebración. En el judaísmo no tienen sacerdotes. Quien preside la reunión del Shabbat es un rabino. Y el rabino lo que hace es, dijéramos, organizar lo que es la celebración, pero las lecturas las hacen normalmente asistentes entre los fieles. Y uno puede leer porque es su cumpleaños, y otro puede leer porque es aniversario de su boda, y otro puede leer pues por alguna necesidad especial. Lo hablan antes con el rabino y el rabino decide. Pues el Señor se levantó en este caso, 30 añitos tendría él, para tomar el texto y leyó lo que escuchamos. El Espíritu del Señor está sobre mí, etc. Y continúa. Ya no leyendo, sino comentando. Y fíjense, en esto también es importante porque hay una continuidad y una gran novedad entre sinagoga e iglesia. Me voy a meter algún punto más, pero bueno, todo hace caldo. La palabra sinagoga significa un sitio donde muchos se reúnen simultáneamente. Y parece que se subraya la voluntad humana de reunirse con otros. La palabra iglesia es muy distinta. La palabra iglesia no subraya la parte humana de querer unirse, sino subraya la parte divina. Es un Dios que llama y de entre muchos, llama de entre muchos para reunirse en un lugar. Ahí detrás está un verbo griego, kaleo, que significa llamar, y ek es una preposición que significa de o de entre. Por tanto, la iglesia es el resultado de una vocación divina participada con muchos. Entonces no es lo humano de yo quiero reunirme con otros, sino es lo divino. Yo escucho una llamada
y acudo a esa llamada. Y les digo que hay un parecido y un enriquecimiento. ¿Qué hacía después de escuchar la lectura en la asamblea? Escuchar una explicación del rabino. Y es lo que hace el sacerdote después en la homilía. Y ya después se iba. Para nosotros, fíjense cómo la iglesia, que no destruyó lo anterior, sino que lo enriqueció y le dio cumplimiento, conserva el gesto de reunirse en un sitio religioso. Primer punto, eso lo tienen también pues todas las culturas que llegan a nivel de religión. Que cualquier cultura que tenga una religión tiene normalmente un lugar para reunirse. Pero luego, segundo punto común, escuchan la palabra de Dios. Tercer punto común, escuchan una explicación de la palabra de Dios. Ellos no podían continuar ya, porque ya no tenían templo. Pero nosotros después de eso tenemos el centro más elevado de la celebración eucarística, que es la consagración, lo que se llama la liturgia eucarística. Y después tenemos la comunión. O sea, ellos se quedan solamente con la escucha y explicación de la palabra de Dios. Nosotros a eso añadimos el sacrificio mismo de Cristo, porque aunque no estemos físicamente en el Calvario, ocurre exactamente lo que ocurrió en el Calvario, sin sangre visible. Y después, como el Señor nos dijo, si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tendrán vida en ustedes. Por eso nosotros al final comulgamos. Y antes había dicho, hagan esto en conmemoración mía. Y el esto es, consagren el pan y consagren el vino. Y eso es, digamos, el núcleo de nuestra celebración eucarística. No olvidemos tampoco que la misa es la cumbre de la vida litúrgica de la Iglesia. Todo lo demás puede ser preparación o conclusión, pero este es el plato fuerte y es bueno también tenerlo muy presente así. Padre, ¿Sí? entonces nosotros, por ejemplo, vamos a misa. Sí. ¿Cómo se le llama a los judíos que van a su celebración? Su celebración de Shabbat. Shabbat. Sí. Gracias. Shabbat. S-H-A-B-B-A-T. De ahí viene sábado. Gracias. Sí. De ahí viene sábado. Los musulmanes es la oración del viernes. Y también quienes han estado en aquellas latitudes, pues yo no sé, probablemente en alguna parte de México haya también mezquitas, no lo sé. Ciertamente me consta que hay sinagogas. Me parece que también en Guadalajara hay una sinagoga. Escuché yo a alguien. Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dónde está? Por Yaquis, es un hijo. A ver, si Guadalajara es esta hoja, ¿en qué parte está? ¿Arriba, en el centro, abajo, izquierda, derecha? Está cerca de Plaza México por Avenida. Sí. Plaza México. Cerca del Hospital San Javier. Entendido. Y es bueno que cada religión tenga un lugar digno donde pueda reunirse libremente. Porque si uno no es libre para manifestar su fe, ¿para qué es libre? Entonces les decía que el Señor, después de leer, hace la aplicación del texto, porque eso es una buena homilía. No es solo escuchar la palabra de Dios, es aplicarla a la situación y a los fieles. Y por eso dice, hoy se ha cumplido esta escritura que ustedes acaban de oír. Y la escritura era, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por eso me ha elegido y me ha enviado a anunciar la salvación a los pobres,
a los afligidos el consuelo, etc., que era un texto de Isaías. Y todo va muy bien hasta ese momento, pero después el Señor les hace caer en la cuenta de que no tienen suficiente fe. Y es cuando ya no lo escuchan con gusto y empiezan a criticarlo diciendo: pero ¿quién es este que nos viene a criticar aquí a nosotros? ¿No es este uno de los nuestros? Y si es de los nuestros como nosotros, además ahí está, es hijo de José, o sea, relativizando el oficio mismo de José, que por otro lado no significa literalmente carpintero, significa más bien artesano. Y el artesano puede ser un artista o puede ser un carpintero. Entonces señalan de alguna manera al Señor y con eso le dicen: tú no tienes ningún título para criticarnos. Y por eso se ponen de malas, y más aún, fíjense en los radicales que fueron y que son tanto los judíos como judíos cuando les tocan su fe, como los musulmanes cuando también pueden saltar, ¿no? Entonces, lo que deciden es llevárselo a la cumbre de un monte y despeñarlo desde ahí. Esa es la decisión humana. Pero dice el texto, sin mencionar nada más, dice: Jesús, pasando por medio de ellos, se alejó. Es Dios. Y este Dios que ahora se aleja de esta manera, cuando llegue el Viernes Santo o el Jueves Santo a medianoche y lo alcancen en el Monte de los Olivos Judas y muchos soldados y chusma, y pregunta a él a quién buscan, y la gente responde: a Jesús de Nazaret, y él dice: soy yo. Cuando dice soy yo, todos caen en tierra desvanecidos. Y les comento, este soy yo, es muy interesante esto. ¿Recuerdan que cuando Moisés recibe de Dios la misión de ir a Egipto a sacar de la esclavitud al pueblo, Moisés le dice: bueno, está bien, voy a ir, pero yo no soy nadie y me van a preguntar quién me envió, ¿qué les voy a decir yo? Y el Señor le dice: así les dirás, yo soy, me manda a ustedes. Y yo soy es Yahvé en hebreo. Yo soy. Pues este yo soy, como se autodefinió Dios en el Sinaí, lo está también diciendo como respuesta que da el Señor cuando la gente le dice: buscamos a Jesús de Nazaret. Y Él les dice: pues soy yo. Es decir, todo lo que es el peso de la autoridad y del poder divino en su propio nombre. Y también hay otro texto de Juan, si recuerdan, cuando se refiere el Señor como futuro a su pasión, dice: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que soy yo. Que soy yo. El Dios del Sinaí es el que está profetizando que lo van a levantar en alto y que van a caer en la cuenta quienes lo levanten en alto, que soy yo, es decir, que es Yahvé. Y es la respuesta que da también en el huerto de los olivos. Entonces, quiero con esto sencillamente destacar el poder extraordinario de Dios, que con un soplido nos podría aniquilar absolutamente a todos y a todo el universo. Y que nunca hace, dijéramos, gala de su poder, salvo en esta ocasión, para que se vea que no lo están haciendo prisionero por impotencia y por inferioridad de Jesús, sino porque Jesús oculta todo su poder divino y se queda sencillamente como un hombre más a merced de lo que busca de mal para él la gente. Voy muy retrasado. Muy retrasado. Ya vamos a dejar este texto, sencillamente que queden esos dos puntos interesantes. Primero,
la gente escucha con agrado cosas que no le afectan directamente. Cuando escucharon, el Espíritu del Señor está sobre mí, pues muy bien. Incluso cuando el Señor dice, hoy se está cumpliendo esta escritura así, también está bien. Y eso sucede en todos los auditorios. Pero cuando el sacerdote o el obispo o el que esté predicando señala al auditorio por alguna mala conducta del auditorio, todos sacamos las uñas. Y si ya las tienen grandes naturalmente, pues es más difícil acercarse, ¿no? Todos sacamos las uñas. A este respecto, no es propaganda, es información. Por curiosidad, algún día busquen Padre Arturo Cornejo en YouTube. Todos los días él tiene una misa que celebra en distintos poblados de su parroquia. Es una misa digna y su modo de hablar es muy claridoso y es muy concreto. Y en ocasiones, por ser muy concreto, pues pisa algún callo. No digo yo que lo escuchen todos los días. Si les gusta y les ayuda, allá ustedes. Edad y madurez tienen. Pero quiero sencillamente decirles, y él alude casi todos los días a ese tema. Yo creo que es una especie de fijación mental, pero es una experiencia que se va repitiendo. Casi todos los días alude a que habla él siempre de doña Chana y don Chano. Así no alude a nadie en concreto del auditorio, porque es muy difícil que alguien se llame Chana ahí. Y don Chano, cuando quiere criticar algo, dice, pues doña Chana ayer me decía así, ¿no? Y normalmente también alude a que hay un número abundante de personas que lo alaban por lo que dice y otros que lo critican porque se ven señalados. Pero eso es, aquí lo vemos nosotros, así que no debemos extrañarnos para nada de eso. Entonces, alguna vez escuchen eso, la misa es una misa completa y ustedes pueden recorrer tranquilamente van a ver las imagencitas de la primera lectura, del Salmo responsorial y del Evangelio leído, y después viene la homilía. Suele ser un poquito larga, quizás 15, 20 minutos, pero se escucha con gusto porque es ameno y es muy concreto. Pero insisto, información, nada más. Continuamos entonces, ya vamos a otro pasaje. El siguiente pasaje que el Señor predica al pueblo es el amor a los enemigos. Lucas 6, 27, 38. Y aquí se ve cómo el Señor respeta lo antiguo y lo supera. Quedémonos con esa consigna. Enriquecer y perfeccionar lo antiguo con lo nuevo. Escúchenlo en latín, es muy bonito. Vetera nobis augere et perficere. Son 5 palabras. El latín es mucho más conciso en todo. Y el amor a los enemigos es precisamente una muestra de esto. ¿Qué es lo que había mandado el Antiguo Testamento respecto a este punto? Amarás a tu prójimo. Y añadía, y odiarás a tu enemigo. Entonces, esto que dice aquí el Señor nos hace ver, por un lado, que la ley que el Señor, dijéramos, publica ante el pueblo del Antiguo Testamento es una ley gradual, porque es muy positivo amar al prójimo. Pero lo que nosotros cristianos con 2000 años de experiencia ya no vemos tan positivo es odiar a alguien.
Aunque aquí el odio no es a cualquier persona, es al enemigo, pero es odio. Lo que el Señor nos dice, vean cómo está muy por encima de la segunda parte. No es amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, sino amarás a tu enemigo. Y rezarás por los que te humillan y te calumnian. Vemos, por tanto, en la relación que Dios tiene con el pueblo, que quiere un pueblo mucho más perfeccionado en el campo moral que el que pudo lograrse en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento estaba bien esa norma, porque piensen que antes de eso era, por decirlo de una manera muy simple, la ley de la selva. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, el dicho de ojo por ojo y diente por diente, podemos decir, pues realmente desde el punto de vista moral es muy poco elevado. Y en un sentido tienen razón, pero en otro sentido era un grado superior a lo que había antes. Si esa ley dice ojo por ojo y diente por diente, antes de eso era vida por ojo y familia por diente, por simplificar. Entonces, de vida por ojo y familia por diente a ojo por ojo y diente por diente, hay una diferencia positiva, porque circunscribe la venganza al daño recibido. Te quitaron un diente, no quites un ojo, quita un diente. Pero lo que el Señor nos dice en este segundo mandamiento es: amarás a tu enemigo. Ya no solo a tu prójimo, que era, dijéramos, la ley básica del Antiguo Testamento, sino a tu enemigo. Vemos, por tanto, que el Señor considera maduro al pueblo para escuchar eso, por lo menos para escucharlo. Si no lo cumple, pues nosotros tampoco todavía muchas veces cumplimos diversas peticiones del Señor en su Evangelio. Pero el Señor consideró que no podía no decirlo, porque este es nuestro camino de crecimiento y también de perfección. A ver, aquella mano que se levanta, se ve que no quiere que avance, pero bueno, síganme. Padre, es que me surgen dudas. A ver. Entonces, ¿era también ley de Dios? ¿Cuál? La ley del talión, por ejemplo, ¿era propia ley de Dios? No, a ver, esta era una cultura, dijéramos, de los pueblos del entorno, que se encuentra inicialmente en un código que se llama el Código de Hammurabi. Ahí empezó, pero ya es un progreso. Pero no es que sea como la ley. No está escrito así en el Antiguo Testamento. No está escrito así. Pero recuerde, la religión judía no nace del cielo y por arte de magia. Nace en un contexto cultural, un contexto histórico. Y por eso decía el texto de hoy, todo es providencial. Decía, cuando los demás pueblos vean el modo como tú te comportas, dirán, qué sabio e inteligente es este pueblo, por la ley que tienen y por los dioses que viven tan cercanos a ellos. ¿Sí? Entonces, una mezcla. Toda la revelación es un progreso, es un proceso, va avanzando, y no va avanzando hacia atrás, sino hacia adelante y hacia arriba. Por eso todo lo que encontramos en el Génesis, vamos a decir así, va a concluir en el Evangelio, hacia arriba siempre, elevando a la persona, elevando a la familia, elevando a la sociedad. Y cuando realmente nosotros vivimos nuestra fe, pues es el mejor testimonio y el mejor apostolado que podemos realizar. Porque elevándonos nosotros, elevamos a quienes nos rodean. ¿Sí? Porque sabemos que la mejor predicación no es la palabra, es el ejemplo. Y
que un ejemplo vale más que 1000 discursos. Pensemos por otro lado, para que advirtamos cómo Jesús no solo predica, sino cumple. Es lo que Jesús hace: amar a los enemigos en su pasión y en su muerte. El primer enemigo que le llega en el Monte de los Olivos es Judas, que había sido uno de los 12. Y el Señor, para hacerlo recapacitar, dijéramos, como un último barco que le envía de salvación, cuando se presenta Judas y lo besa, porque el beso era la señal que había dado a los demás para que supieran quién era Jesús y para poder hacerlo prisionero, el Señor le dice: amigo, ¿a qué has venido? Con un beso entregas al Hijo del Hombre, amigo. Y de alguna manera es su mayor enemigo, porque es el que lo entrega. Entonces Jesús no solo dice amen a sus enemigos, sino está diciendo con este testimonio: vean cómo estoy tratando yo a mi mayor enemigo, al que me está entregando a la muerte. Y este mismo Señor pues sufrirá todo lo que sufre por nosotros en su pasión, pero en la cruz una de sus 7 palabras es: después de todo lo que le habíamos hecho como humanidad, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el Señor que está mostrando el amor que tiene a la humanidad enemiga, por más que Él había intentado acercarla y hacerla amiga. Reflexión muy nuestra. Y si el Señor no logró convencer y convertir a todos, ¿cómo pretendemos nosotros? Esto no es para no hacer nada, sino para no descorazonarnos cuando después de un determinado tiempo de trabajar con alguien, ese alguien nos da la espalda. Le ocurrió al Señor, pero fíjense cómo el Señor, y esto es predicación ya para la Semana Santa, pero como les digo, todo hace caldo, no solo perdona a los padres, también excusa. Ya perdonar es difícil y excusar es mucho más difícil, porque dice: porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lo dejamos aquí, pasamos a otro de los textos que tengo yo aquí en el libro, y es otra de las predicaciones del Señor al pueblo. Es el final del Sermón de la Montaña, cuando el Señor nos invita a edificar sobre roca. Recuerden que dice: todo el que escucha mis palabras y las pone por obra, se parece a quien edifica su casa sobre roca. Vienen los vientos, llegan los tornados y los huracanes, y no va a ocurrir nada a esa casa, porque está edificada sobre roca. En cambio, el que escucha mis palabras y no las pone por obra, se parece a quien construye sobre arena. Vienen los tornados, vienen los vientos, vienen los huracanes, y aquella casa termina en una auténtica ruina. Es por tanto una invitación que nos hace el Señor para que edifiquemos sobre la fe, la esperanza y el amor. Esa es la roca de un cristiano. Quien edifica sobre el amor, edifica sobre la fe y la esperanza. Y hay que edificar sobre roca. Quien no edifica sobre roca, es decir, quien no edifica sobre fe, esperanza y caridad, va a querer edificar sobre sentimientos, emociones, temores, entusiasmos. Y lo propio de todos estos elementos es su inconsistencia
y su cambio interminable. Y por eso, en pruebas que el Señor haya permitido en nuestra vida o esté permitiendo o permita en el futuro, es un buen momento para ver sobre qué estamos edificando. Cuando Dios nos pide que edifiquemos sobre roca, no significa y no nos está diciendo que no tengamos sentimientos, que no tengamos emociones, que no tengamos, pues no sé, pasiones, instintos. No nos puede pedir eso porque son parte de nuestra naturaleza. Lo que nos dice es que no edifiquemos sobre ellos, porque edificar sobre ellos es ir necesariamente a la ruina. Si edificamos sobre un sentimiento en un momento de dificultad, el sentimiento se nos deshace. Y lo que antes era entusiasmo se convierte fácilmente en crítica, en alejamiento, en odio, en resentimiento, en rencor contra los demás y contra Dios. Porque eso es lo que produce la naturaleza humana cambiante. En cambio, lo que produce la naturaleza que escucha la palabra de Dios y busca ponerla por obra, son personas coherentes, firmes, sólidas, ante las que también llegan, indudablemente, vientos, tempestades y huracanes, pero tienen fundamento, y tienen un fundamento sólido. Y normalmente en la vida vamos creciendo en nuestros fundamentos en la medida en que vamos nosotros alimentando cada vez mejor nuestra fe, nuestra confianza en Dios y nuestro amor a Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna crítica? ¿Qué cita es esa? Perdón. Esta es Lucas 6, 47, 49. Gracias. Pasamos. Mire todo lo que estoy pasando. Vamos a llegar a otro pasaje predicado también al pueblo, que es muy iluminador y es de los más conocidos: el fariseo y el publicano. Cuando Dios quiere decirnos qué es la soberbia y qué es la humildad, no nos dice qué es la soberbia y qué es la humildad, sino nos presenta el cuadro de un soberbio para que lo veamos y nos presenta el cuadro de un humilde para que lo veamos y nos comparemos y veamos por dónde andamos, y si tenemos que corregir algo, lo corrijamos, y si tenemos que reforzar algo, lo reforcemos. ¿Recuerdan ustedes? Este pasaje es exclusivo de San Lucas y nos viene a decir de una manera muy plástica. Hablábamos antes del templo y del cumplimiento religioso de un judío, pero fíjense cómo en el mismo cumplimiento de un deber religioso pueden darse intenciones torcidas o intenciones rectas. El de las intenciones torcidas es el fariseo, es el soberbio. Y fíjense en las características del soberbio. Y desde luego todos podemos analizar nuestra vida, porque todos tenemos algo del publicano y algo del fariseo. No voy a decir 50 y 50, aquí quien más tenga, que más ponga, ¿no? Fíjense en el fariseo. Primero, muy seguro de sí mismo. Un cierto nivel de seguridad personal está bien, pero estar muy seguro de uno mismo significa, pues, no tener presente nuestra condición humana, que es una condición, dijéramos, de debilidad, de fragilidad, de incoherencia, de inconsistencia, y en muchos pasajes de nuestra vida los podemos ver. Pero este no, este siempre muy seguro de sí mismo. En segundo lugar, y esto es lo peor, desprecia a los demás.
¿Cree que los demás son unos inútiles? ¿Cree que los demás son unos interesados? ¿Cree que los demás son de alguna manera enemigos? Y los mira del hombro hacia abajo. Desprecia a los demás. En tercer lugar, intenta impresionar a Dios. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres. Adúlteros, rapaces, violentos. Ayuno 2 veces por semana y pago los diezmos. Como si de esa forma Dios le dijera: hombre, ya, ven y siéntate a mi derecha. Es decir, te nombro de inmediato secretario de Relaciones Exteriores o secretario de Gobernación. ¿Cómo se le ocurre a él, o se nos puede ocurrir a nosotros alguna vez locamente, intentar impresionar a Dios? Dios se las sabe todas. Y Dios no nos va a señalar en público con el dedo, pero lo sabe todo de nosotros. Entonces, conclusión, no hay que intentar impresionar a Dios, ni hay que intentar impresionar a los demás. Que nuestro trabajo y nuestra vida sea ante Dios, de coherencia, de solidez, de madurez. Porque Dios es el único que nos va a juzgar. Entre los hombres habrá quienes nos alaben, habrá quienes nos critiquen y habrá ante quienes seamos perfectamente indiferentes. Y esto siempre y en todos los lugares y profesiones del mundo. Si dependemos de ellos para tener una solidez humana y espiritual, muy equivocados estamos. Porque habrá el numerito de personas que nos alaben, pero habrá muchos otros más a los que ni siquiera les interesemos y otros tantos o más que nos critiquen. Entonces vamos a estar nosotros siempre un poco, dijéramos, inquietos y atribulados por las críticas. Si estamos obrando bien, es Dios quien nos ve. Es Dios quien nos corrige cuando haya que corregirnos, y es en definitiva Dios quien al final quiere premiarnos. Vengan benditos de mi Padre, etc. Pero este buen hombre, fíjense entonces, otra forma de manifestar el Señor la soberbia de este es su postura de pie. No porque cualquiera que se ponga de pie en una celebración litúrgica sea soberbio. Sabemos que tenemos nosotros momentos en nuestras celebraciones en los que estamos de pie, pero no estamos de pie por soberbia. Estamos de pie porque está indicando, mi oído está atento y estoy yo dispuesto a ponerme en movimiento. Y no es un ponerme al brinco con el Señor, ni de tú por tú con Él, ni a su altura. Este, en cambio, lo está de esa forma. Pero además, fíjense cómo este hombre, estando de pie, se coloca sobre los demás y los desprecia con juicios temerarios. ¿Cómo sabe él, o qué sabe él de cómo es el publicano que está detrás? ¿Y cómo piensa él que es mejor que todos los demás? Gracias, porque no soy como todos los demás. Un comentarista decía: claro que no eres como todos los demás, eres mucho peor que ellos. Y en realidad es eso. Porque quien se considera mejor que otro, ¿por qué se considera mejor que otro? Aunque haga alguna cosa mejor que otro, bueno, hay otros tantos aspectos de la personalidad que no están implicados en eso, que no es suficiente para decir que yo soy mejor que otro, porque me sale mejor la carne en su jugo, por volver al tema.
al final, ¿qué cuenta para la calidad moral de una persona? Hacer peor o mejor la carne en su jugo. Hay que estar atentos. Entonces se cree mejor que los demás y los desprecia. No soy como los demás, soy mucho mejor que los demás. Por tanto, los puedo ver desde arriba de mi hombro. Si nosotros nos fijamos después en la imagen del publicano, es la imagen de la humildad, fíjense en los datos, todos son muy interesantes. Primero, su lejanía física respecto al altar. No es complejo, no es vergüenza humana, es conciencia de su indignidad, de estar cerca de Dios. No tenía la formación de un cristiano. Si hubiera tenido la formación de un cristiano, Cristo no está hablando a cristianos, está hablando a judíos. Si hubiera tenido la formación de un cristiano, precisamente por esa necesidad mayor que tiene de Dios, podría entender que también puede estar más cerca de Él, porque lo necesita, o porque lo necesita más. Pero ahí tenemos esa primera nota, la lejanía física. Pero en segundo lugar, ni siquiera se atreve a levantar la mirada a Dios. Nuevamente por la conciencia de su indignidad, es decir, por su verdadera humildad. También recuerden ustedes cómo cuando alguno de sus hijos ha hecho travesuras, ni siquiera se acerca, y cuando se acerca y hay alguna evidencia, pues va con los ojos más bien bajos, o no se acerca. Les voy a contar yo, y con esto voy a terminar, una anécdota de mi infancia. Cuando yo tenía pues más o menos unos 10 años, había un primo mío que tenía 14 y que vivía en la capital y que fue a mi pueblo de vacaciones. Y claro, venía de la capital y me dice: Fernando, vente, te voy a enseñar a fumar. Y yo dije, bueno, pues vamos. Compramos una cajetilla de una marca de cigarro, la recuerdo perfectamente, ya no existe, se llamaba Flor de Menta. ¿Les suena? No. Pues entonces es anterior a ustedes. Y fuimos a las afueras del pueblo, un lugar elevado que se llama La Santa Cruz, alejados ya del pueblo, pero viendo el pueblo. Y ahí tuvimos la experiencia. Para mí, pues, no me llamó la atención. Y después de la experiencia me dicen: para que no se enteren de que hemos fumado, hay que comprar chicles. Ah, pues muy bien, vamos a comprar chicles. Entonces estuvimos mascando chicles un rato y llegué yo a la casa y mi mamá de inmediato captó que ahí había un olor extraño. Y fíjense en la astucia. Dice: Fernando, se me ha metido una pajita en el ojo. ¿Quieres venir a soplarme? Y yo me enteré de que se había enterado y no me acerqué a soplarle. Pero en fin, yo estaba evidentemente en una situación de inferioridad porque ella se había dado cuenta de que yo había hecho algo que no iba con lo que ella me había enseñado. Y me alejé. Y me alejaba según el nivel de la travesura, ¿no? Porque teníamos entre los amigos, si un amigo mío, yo sigo en contacto con él, se llama Roberto Macías, hacía cosas serias, gordas en su casa, y en su casa se enteraban, se iba a la mía, y ahí comíamos y hacíamos todo, y al revés, si la hacía yo me iba a la casa de él, y me fui a la casa de él. Lo dejamos aquí. ¿Cuántos años tenía? Yo unos 10 años debieron ser. Sí, más o menos. Bueno, les voy a decir, les voy a quitar 2 minutos más. Me hicieron ayer una pregunta sobre la voluntad anticipada. ¿Les suena el tema? Sí. Bueno, entonces vamos a ver. Me preguntaban, ¿qué piensa la Iglesia sobre la voluntad anticipada?
Voluntad anticipada significa que una persona, en el uso correcto y completo de su conciencia y de su libertad, decide algo sobre su futuro. Y el futuro puede ser la herencia o puede ser su vida en peligro. ¿Sí? Entonces, ¿qué piensa la Iglesia? ¿Voluntad anticipada respecto al testamento? Claro. Es decir, la Iglesia aprueba que una persona, por previsión, diga hoy, 23 de marzo, ¿es 23 de marzo? Diga hoy, 23 de marzo, yo dejo mis bienes a estos hijos y en tal manera. Esa es una voluntad anticipada y es un testamento que se puede cambiar mientras yo estoy vivo y yo